supo pintar el humor, lo sarcástico y lo trágico de la sociedad en la cual le tocó vivir. No fue fácil, sin embargo, en su propuesta podemos ver cómo abarca la compleja escala de las emociones humanas en sus murales y también en su obra de caballete. En tan solo 27 años de labor creativa frente al muro, consiguió legarnos una visión crítica y apasionante del ser humano, la cual incluso trasciende su momento histórico. Hoy al fin pintaré el retrato de José Clemente Orozco al fresco. Acompáñenme a verlo y platiquemos sobre la obra de este muralista y pintor mexicano. Hola, soy Obed Calderón, pintor y muralista, y si eres recurrente en este canal, te doy las gracias, y si es la primera vez que te pasas por aquí y te interesan los temas de dibujo, pintura y muralismo, te aconsejo que te suscribas. Como saben ustedes, desde el 2021 he estado subiendo material relacionado a platicar y conmemorar el siglo del inicio del muralismo mexicano. He de comentar que esta es una fecha que es estudiada y discutida, pero yo personalmente considero que es el 2021, dado que es cuando comienza Roberto Montenegro a pintar para poder intervenir con arte monumental los espacios públicos. Entonces, si están interesados en conocer más sobre esta serie y los otros pintores que he estado platicando, pueden darle clic por aquí. Platicar sobre la figura y obra de José Clemente Orozco es una cosa que me entusiasma muchísimo. Acompáñenme a hablar sobre su obra mientras realizo su retrato al fresco. Vamos a ello. La obra y vida de José Clemente Orozco es sumamente singular e interesante. Primeramente, él forma parte de una familia de 5 hermanos, nace y pasa su infancia en Zapotlán el Grande, posteriormente Guadalajara y después la Ciudad de México. Aquí, en el transcurso de esta primera etapa de su vida, cuenta, y lo sabemos por el propio Orozco, que de niño pasaba enfrente de un taller de grabado. Era nada más ni nada menos que la casa Venegas y Arroyo, en donde estaba trabajando José Guadalupe Posada. El niño inquieto veía cómo el creador de la Catrina realizaba sus grabados, hundía la cubia sobre esas placas de zinc e incluso se atrevía a robar algunas virutas de este metal. La creación de estas imágenes, este hombre que debió haber parecido enorme porque Posada era corpulento, realizando estos dibujos, fue el primer impacto y estímulo estético que recibió el niño José Clemente. El tiempo pasó y en él se fue gestando y revelando una vocación innegable hacia la pintura y hacia el dibujo. Una facilidad la cual su familia, con buenas intenciones pero muy poco comprensiva con él, decidió instarlo a que dirigiera esta habilidad hacia el estudio y la aplicación en la ingeniería. Es así como José Clemente Orozco pasa por la Preparatoria Nacional y después a la Escuela de Ingeniería, en donde estará estudiando la Escuela de Ingeniero Agrónomo, dado que su padre y su madre buscaban que él se dedicara a administrar las tierras. Incluso trabajó como topógrafo y estuvo realizando mucho dibujo técnico. Sin embargo, habría algo que le ayudaría muchísimo de su etapa de estudios de ingeniería posteriormente en su trabajo como pintor, porque siempre tendría presente el rigor geométrico y las matemáticas como una herramienta que utilizaba con la misma soltura y facilidad, así como utilizaba el color. José Clemente Orozco está siempre tratando de continuar formándose y acercándose a el poder ser pintor. Orozco contaba con evidentes problemas físicos.
usaba unos lentes fondo de botella, no contaba con el apoyo de su familia y por si fuera poco, cuando tiene alrededor de 22 años, con un accidente de pólvora pierde su mano izquierda. Entonces es una persona manca, es una persona que tiene problemas visuales y que tampoco tiene el apoyo de su familia, y aún así decide que tiene que formarse y que tiene que conseguir ser un pintor, que era lo que él quería. Él se anota en lo que eran en ese momento las clases nocturnas en la Academia de San Carlos. Entonces Orozco, él se apunta a estas clases, entra en contacto con Gerardo Murillo, que era maestro suyo, con maestros propios de la academia, y es compañero de Diego Rivera, es compañero de Saturnino Herrán. Incluso puede ver también a David Alfaro Siqueiros, que era el más joven de todos ellos, y muchos otros pintores de esta generación. José Clemente decide abandonar estos estudios de ingeniería una vez que muere su padre. No puede seguir dejando pasar el tiempo y se dedica totalmente a los estudios y también a la práctica del dibujo y de la pintura. En este momento el tiempo sigue transcurriendo, participa en esta huelga por poder exponer en las fiestas del centenario de la independencia. Consiguen estos espacios y una vez que se hace la exposición, que es un rotundo éxito por la frescura, por las propuestas, que se estaba gestando esta idea de el voltear a ver lo popular y lo nacional. Entonces comienzan a ya contemplar esta posibilidad de pintar las paredes. Se llenan de entusiasmo, Gerardo Murillo está al frente, los apoya y comienzan efectivamente a pintar en la Escuela Nacional Preparatoria. Orozco alcanza a empezar a pintar, sin embargo estalla la revolución, se convierte un caos, no hay ya más financiamiento y entonces todo el proyecto se detiene y prácticamente es una etapa en la que el panorama, no solamente el cultural sino el nacional completo, es convulso. Orozco comienza entonces a realizar y a dirigir este ímpetu creativo a la caricatura. Sus dibujos en el Aguizote, que eran de estos periódicos que había, que tenían todos cortes políticos incisivos que atacaban dependiendo quién los pagaba. Orozco no le importaba tanto eso, sino lo que le importaba era poder seguir él formándose, pintando, creando y tener la posibilidad de ingresos, y por el otro también poder seguir creando su propia obra. Es así que él dibuja con un trazo muy suelto, se convierte muy bueno para captar el gesto, para captar la característica y el rasgo de la persona que desea representar. Y esto va a ser algo que le va a servir muchísimo una vez que sea pintor de formatos monumentales. Pero Orozco empezó siendo un caricaturista e incluso a un principio, cuando estaba creando su obra mural, lo acusaban de esto. Sin embargo, su talento iba más allá. Entonces está haciendo estas caricaturas, también hace pintura de caballete y comienza a ver mucha influencia de la escuela de París, esta escuela de Barbizon, la cual indicaba que había que tener en cuenta todo el aspecto de la iluminación, del aire libre para poder pintar, y esto era una cosa que Orozco francamente le chocaba. Entonces él decide irse a tomar sus modelos y sus temas a los barrios bajos de la Ciudad de México del periodo de la Revolución. Encontramos entonces que están estos temas sobre asesinatos, parrandas, y esto es lo que Orozco trae en sus acuarelas y en sus dibujos. Por un lado estaba Saturnino Herrán haciendo las mujeres indígenas en vez de las manolas españolas, estaba Gerardo Murillo pintando los volcanes mexicanos y la vida urbana la pintaba José Clemente Orozco. Entonces aquí hay una influencia de Toulouse-Lautrec. Al tomar estos temas, realiza una exposición en 1916, su primer individual, y presenta este gran cuerpo de obra de los barrios sórdidos y bajos de la Ciudad de México, llamado la Casa de Lágrimas o Casa de Llanto, por un muy gran
grupo de acuarelas y de dibujos. Siempre Orozco tendrá una preocupación antropomorfa, es decir, por el ser humano, por sus condiciones y también por sus sentimientos. Orozco es el pintor en el cual podemos encontrar la tragedia y también la luz, la alegría, lo cómico, todo esto en su primera obra y también en su obra mural. Entonces, en un momento dado decide ir a Estados Unidos, está un tiempo, incluso su obra es destruida en la aduana de Laredo, Texas, por decir que era una obra indecente, y Orozco va y viene para poder explorar en una primera estancia. Va a ser una persona muy persistente que realizará trabajos de todo tipo, incluso dibujante topógrafo, pero siempre creando su obra. Ya en 1922, José Clemente Orozco tiene alrededor de 38-39 años. Viene a pintar, ahora sí, la Escuela Nacional Preparatoria, pero ahora con los que eran sus compañeros ya están formados, al igual que él, y van a comenzar la creación de esta obra mural, teniendo en cuenta no los lineamientos académicos en los cuales ellos se habían formado y los cuales ellos manejaban muy bien, porque Orozco era un pintor académico en toda la extensión de la palabra. Para prueba están sus autorretratos de 1928, el retrato que le hace a su madre, el retrato de Eva Siquelianos, en el cual vemos un pintor académico en forma. Pero esto no le interesaba. Buscaban un arte nacional, buscaban un arte que no siguiera los lineamientos académicos europeos, pero tampoco las propuestas de la vanguardia europea cubista, que era lo que estaba en boga. Buscaban un arte que tuviera en cuenta la estética prehispánica de México, del arte azteca, del arte maya, de las culturas primigenias mexicanas. Entonces Orozco, en la Escuela Nacional Preparatoria, empieza un gran ciclo mural en el que arranca con la maternidad, una pintura hasta cierto punto muy influenciada por trazos de Botticelli. Sin embargo, esto va decantando y va cambiando. En este mismo edificio, en la cual ya había pintado previamente, los murales eran atacados por los estudiantes, le llamaban los monotes. Alguien pasaba y le decía al otro: ¿tú crees que esto es arte? Y el otro decía: pues yo la verdad yo no me casaría con esa mujer. Y Orozco decía: pues es que nadie está esperando que te cases con una pintura. Entonces él siempre estaba seguro de lo que estaba haciendo y tenía una autocrítica muy grande. Sus primeros murales los destruye y vuelve a pintar. Esos murales, los primeros murales que él realiza, eran un poco metafísicos, eran más cargados a la filosofía. Decide que tiene que cambiarlos y que tienen que ser más didácticos y más pensando en lo que acababa de suceder, que era la revolución. Recuerden que de las principales misiones del muralismo mexicano, que en ese momento ellos no sabían que estaban iniciando el muralismo mexicano, ellos estaban siguiendo una propuesta de proyecto legitimador por parte de la Secretaría de Educación Pública, que era encabezada por José Vasconcelos, que buscaba acercar el arte a las masas. Las clases sociales que habían hecho posible esta revolución y que se tenían que beneficiar de esta revolución tenían ahora que estar de protagonistas en el arte. Esto no se había hecho en ninguna parte del mundo, poner a las clases más vulnerables en los muros de los edificios principales. Entonces Orozco pone a los campesinos, los que se están yendo a la guerra, pone a los obreros y hace una cosa que siempre se mantendrá en toda su obra: es crítico. Orozco va a cuestionar la fe ciega en instituciones como el ejército y como la iglesia. Siempre tendrá esa duda que mostrará. Por ejemplo, hay un segmento en los murales de San Ildefonso en el que se está echando limosnas a la caja y por abajo está una mano recogiéndolas, ¿no? Mostrando a dónde va ese esfuerzo económico del pueblo o de los fieles. Pero también se va a ver, por ejemplo, en sus murales del Palacio de Gobierno de Jalisco, donde vemos un personaje que trae una mitra, es decir, un personaje católico, está dando la bendición y a la vez están saliendo serpientes junto con otro personaje que trae un sombrero
de militar, salen cuchillos y salen culebras, y al centro se ve a la gran masa que es el pueblo matándose y haciendo fratricidio, y arriba se eleva de manera monumental el hidalgo en un éxtasis de libertad, mientras que del lado derecho vemos a una representación de la clase política, todos como payasos y como bufones. Y esto está en el Palacio de Gobierno de Jalisco, en Guadalajara. Claro, aquí estamos hablando de un pintor maduro, conocedor de una técnica y de sus procesos y de sus medios. En medio que tenemos la estancia de Nueva York, donde Orozco pasa 7 años, del 27 al 34, pintando, exponiendo y realizando una serie de 3 murales fijos y uno móvil, que serán en California y en Nueva York. Podemos encontrar que es el primer pintor mexicano que realiza obra al fresco en los Estados Unidos, y la realiza con una propuesta que va más tendiente ya al expresionismo, pero un expresionismo en el que es notorio la influencia de los preceptos de la simetría dinámica que él había tomado en cuenta por parte de otro pintor estadounidense, de Jay Hambridge, y Orozco está marcando pauta. La noticia se corre de que hay un pintor mexicano que está haciendo arte nuevo y es influencia para pintores que estaban en plena gestación, como lo son Jackson Pollock. Entonces encontramos que Pollock va siguiendo a Orozco, y hay obras de Jackson Pollock figurativas que se parecen mucho a las de Orozco. Entonces están marcando pauta y están generando un entusiasmo la obra de Orozco, porque pueden ver cómo es adaptable a la arquitectura, pero que tiene un discurso propio, que habla del ser humano, que habla de su tiempo, y que también tiene una profundidad que es incluso filosófica. Después de este periodo de pintar en los Estados Unidos, de dejar estos ciclos de obra mural que son impresionantes, es invitado a regresar y pinta en el Palacio de Bellas Artes, justo enfrente de Diego Rivera, que le acababan de destruir su mural en Nueva York, y lo estaba ahora pintando enfrente del panel en el que Orozco pinta Catarsis. Entre ellos tuvieron una relación cordial mientras estaban juntos, pero a Orozco nunca le cayó bien Diego Rivera. Orozco siempre estaba muy separado de lo que eran las polémicas, toda esta cuestión política en la que lo separaba de estar pintando. Orozco lo que quería era pintar, estar en el muro, en el caballete, en la litografía, en el grabado, y no estar en el meeting. Esta cuestión de polemista no era algo que a él se le diera tanto. De hecho, él en su carácter era introspectivo. Muchos dicen que tuvo que ver esto de la pérdida de su mano, pero es algo a lo que él personalmente no le daba importancia. Él pintaba, ¿no? Incluso decía que si hubiera perdido ambas manos lo hubiera hecho con la boca. Una determinación muy grande, y es para creérselo, porque estamos hablando solamente de su ciclo mural de El Hospicio Cabañas, más de 1200 metros cuadrados. Al ingresar a El Hospicio Cabañas en Guadalajara, a esa capilla de este espacio arquitectónico que nos envuelve, es una dimensión distinta. Vemos la historia de México, pero no es una historia que trate ni de reivindicar a unos ni de echarle la culpa a otros. Orozco es crítico siempre, y por un lado pone a un Hernán Cortés mecanizado, sin corazón, como si fuera una especie de Robocop, pero en los años 30, siendo besado por un ángel, y por el otro lado pone a las culturas prehispánicas echando pedazos humanos en calderos. Entonces Orozco tenía una visión crítica hacia todos, buscaba esta verdad, y el decir había excesos en un lado y había excesos en el otro. Él mencionaba que él no había pintado guaraches nunca. Con esto se refería a que no hacía un chantaje de las condiciones sociales de nadie, sino que siempre buscaba que se superaran, que hubiera un avance. En este sentido no hay hipocresía en la obra de Orozco. Podemos encontrar de las dictaduras y del fascismo en El Hospicio Cabañas, en estas masas que vienen marchando, en estos videos que difundía la Alemania nazi en ese momento. Vemos a los líderes del mundo, estatuas inertes. En el techo observamos a Felipe II besando una cruz de sangre, los caballos bicéfalos, como los indígenas pudieron haber visto a estos animales en una primera vez impactados. Vemos a este fraile que está con esta cruz, que es una espada de doble filo, inculcando las letras
muestra con sangre, y también podemos observar estos caballos mecanizados corren hacia un extremo, la revoltura de los dioses, y al centro, de una manera que es totalmente mítica, a el hombre en llamas, un hombre envuelto en fuego que asciende. Nos habla del fuego purificador, del fuego destructor, esta figura que asciende, que va a este infinito de flamas con estas figuras abajo. Hay muchísimas lecturas sobre la obra de Orozco. Se ha dicho que son los elementos, que es el aire, el agua, la tierra, el fuego. Se ha dicho incluso que se trata de un autorretrato, que el hombre en llamas es él, el que aparece como el viento que ve hacia arriba es Siqueiros, que el agua es el doctor Atl, y el que ve hacia abajo, que no se le ve el rostro con los brazos cruzados, es Diego Rivera. No se sabe. Lo cierto es que este diseño del hombre en llamas ya lo había proyectado en lo que actualmente es el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, que por una u otra cosa no se hizo, y él lo recicló y lo puso en la cúpula del Hospicio Cabañas, que se ve espectacular. También está el primer mural que realiza en Guadalajara, que son los del Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, en la que a mi gusto, de los murales que yo conozco, es en el que se aprecia un mayor colorido. Él toma en cuenta estos aspectos de los trazos, de la geometría, de la proporción áurea, porque hay rectángulos áureos ahí, pero vemos estos cambios de dimensión y también de propuestas, como lo puede ser el hombre pentafásico. El sentarse en ese auditorio a tratar de dibujar esas 5 fases del hombre que está viendo a diferentes direcciones, es el giro de una cabeza que coincide con esos movimientos, y él lo pintó. Esas figuras colosales que mueven una máquina fantástica, y en la cual también hace referencia a este lema de la propia universidad. Y al frente, en un gran panel, se ven a las masas que están revelándose o levantándose, o tal vez siendo manipuladas con este fondo en llamas. Esto va a ser algo muy recurrente en la iconografía de Orozco. Los fondos en llamas, el fuego, será pintado y utilizado de manera metafórica, y que puede ser destructiva pero también purificadora en la obra de Orozco, y lo vemos en Catarsis de Palacio de Bellas Artes, lo vemos en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en Los Falsos Ídolos, que es este segmento del mural, y lo vemos también por supuesto en el Hospicio Cabañas, cómo está esta crítica nuevamente a las instituciones. Esto lo llevará aún más allá. En el 47 Orozco regresa a pintar en el Palacio de Gobierno, pinta un congreso, pero hay un aspecto de este mural. Está el techo pintado con Miguel Hidalgo escribiendo la palabra libertad con rojo. Aparece Benito Juárez. Ya había pintado Orozco a un panel de Benito Juárez en el castillo de Chapultepec. Personajes de la historia de México, pero en la parte superior están las masas arrancando sus propias cadenas, y hay una representación de Miguel Hidalgo desnudo, encadenado y latigueado. Entonces pone a este personaje histórico. ¿Cómo le fue a Miguel Hidalgo? Pues al final fue decapitado. Pone esto, y también ya era de alguna manera un pesimismo que había en la obra de Orozco. Su trabajo es apasionante. En 27 años de labor monumental realizó alrededor de 17 murales, de los cuales ejecutó 13 en México y 4 en los Estados Unidos. Y entre esto y esto, un gran cuerpo de obra de caballete, y también un cuerpo de obra gráfica sumamente interesante. Orozco no se agota. Su arte llega como un recordatorio de que siempre es bueno tener en cuenta la historia para que las atrocidades no se repitan. José Clemente Orozco Flores nació en Zapotlán el Grande, actual Ciudad Guzmán, el 23 de noviembre de 1883, y falleció en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 1949. Tenía 65 años de edad. Luis Cardosa y Aragón, crítico y también difusor del arte mexicano, escribió sobre José Clemente Orozco: no hay personalidad más intensa y original, de registro más amplio y de mayor evolución en la historia de la plástica de América.
es la cima de la época que se abre en México con la Revolución Mexicana. El escritor mexicano Carlos Monsiváis llegó a mencionar que la obra de José Clemente Orozco no dejaba indiferente a nadie. Recorrer sus murales es una experiencia estética porque nos lleva al asombro, a la ternura y también a la zozobra. Los murales de Orozco nos muestran un relato histórico apasionante y también una dimensión del cataclismo. ¿Qué les ha parecido esta plática sobre José Clemente Orozco, acercándonos un poco a la dimensión de su obra mural? Es muy estudiado y también hay mucho material para poder consultar. Sin embargo, pienso que de los tres muralistas es el que menos reconocen las personas, dado que él no era muy proclive a polemizar o también a hacerse notar de una manera mediática. No solamente es un pintor que trabajó con aspectos técnicos complejos como lo es la pintura al fresco, sino que además también realizó murales transportables y al aire libre, como lo son La Buena Vida, este mural que ejecutó en piroxilina, un material novedoso en aquella época, y también el mural realizado en el teatro al aire libre de la Escuela Normal de Maestros, donde realiza una composición elíptica sumamente llamativa. Entonces, les recomiendo que ustedes también puedan conocer el dibujo, la pintura de Caballete y la obra mural de este artista. También, si deseas que trabajemos juntos en tu dibujo artístico o pintura, puedes ingresar a mis formaciones en línea en obedcalderon.com y apuntarte a la lista de suscriptores, donde podrás saber una vez se abran convocatorias o si hay una convocatoria vigente al momento en que veas este video. Asimismo, si deseas conocer más sobre mi obra para el coleccionismo en dibujo y pintura y grabado, puedes conocerla en obedcalderon.com. Espero hayan disfrutado tanto el contenido de este video así como yo disfruté el hacerlo. Esto es todo por mi parte. Los invito a que sigan conociendo y apreciando más sobre la obra de este gran artista mexicano José Clemente Orozco, tanto en su obra de Caballete como su obra mural. También, si les gusta este contenido y desean ver más videos relacionados, pueden suscribirse a este canal, donde periódicamente estoy compartiendo contenido sobre arte mexicano y estrategias en el arte. Yo soy su amigo Obed Calderón. Nos veremos muy pronto y no dejen de creer en el arte. Chao.